vamos a una interesante entrevista con Juan Gómez, quien fue superintendente de electricidad, fue miembro del consejo de la Corporación Dominicana, de la extinta Corporación Dominicana de Electricidad. Buenos días, Juan, ¿cómo están las cosas? Alexander, Aurelio, un gran placer de estar aquí con ustedes y agradecido de la invitación, puesto a sus órdenes. Bueno, el placer es nuestro. Y dinos una cosa, ¿cómo ven en este momento el sistema eléctrico? ¿Cómo, desde su percepción, cuál es la situación del sistema eléctrico en este momento? Mira, real y efectivamente, y tratando de no hablar cosas que no estén dentro de la realidad, en la Fuerza del Pueblo, todo este equipo que conforma la Secretaría de Energía ve con mucha preocupación muchas de las situaciones que se están dando en el sector eléctrico, principalmente en las distribuidoras. Es bueno que la ciudadanía sepa que las distribuidoras son la caja del sector. Entonces, si no funciona bien la distribución, todo esta pirámide de lo que es la estructura de un sistema eléctrico conformado por generación, transmisión y distribución. Hay otro mercado que la distribución está dividida en dos partes, distribución y comercialización. Por aquí, en nuestro mercado de República Dominicana, está integrado esta parte. Entonces, vemos los niveles, por ejemplo, de pérdidas en las empresas distribuidoras. No es que han aumentado con relación a administraciones anteriores, es que han aumentado con relación a esta propia administración en sus 2 primeros años. ¿Cómo? Así mismo es. O sea, las pérdidas en distribución conllevan un plan de inversión para tú poder atacarla. No es yo decir voy a bajar pérdidas. Yo tengo que hacer inversiones en compra de medidores, ir blindando red, ir mejorando toda la infraestructura, dando buenos servicios, que cuando la gente va y demanda un servicio a la empresa, se le conecte rápidamente. Todo esto conlleva a una dinámica y todo esto ha venido desmejorando. Las pérdidas, por ejemplo, esta administración la encontró en un 19%. Hoy día las pérdidas están alrededor de un 33%. Pero si yo le agrego un 6% adicional de la energía no cobrada, eso ya me llega cerca a un 40%. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las cobranzas? Las cobranzas, increíblemente, había venido haciéndose un trabajo, mejorando los niveles de cobranza. ¿Qué es la cobranza? Yo facturo el 100% de la energía, mi nivel de cobranza es cuánto yo tengo la capacidad de cobrar de esos facturados. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esta administración? Que los niveles de cobranza han decrecido igualmente, Aurelio y Alexander, hasta con relación a la propia administración. Por ejemplo, este gobierno la encuentra en un 95% la cobranza, 96%. En el primer año cae a un 94%. Es decir, no tengo ni siquiera la capacidad de aquella energía que yo facturo poder cobrarla. Imagínese que usted y a la población vende taza de café y yo coloco 100 tazas de café vendida aquí a las personas que se acercan a mi negocio, y que de esa taza de café, estando las personas ahí, no tengo la capacidad, solamente puedo cobrar un 90%. Estoy ya ahí de entrada perdiendo un 10%. Entonces, en el año 2021, las cobranzas llegan a un 95%, y increíblemente debe de ir mejorando cada año. Claro. Para el año pasado, esto es con reportes oficiales de las páginas del Ministerio de Energía y Minas, porque tampoco vamos a venir a engañarnos nosotros, a engañarlos a ustedes y a engañar a la población. Nada más tienen que entrar al reporte del año pasado en el ministerio, en la página del Ministerio de Energía y Minas. ¿Tú sabes a cuánto decayó la cobranza el año pasado? A un 93.20%, a niveles que están cerca de lo que teníamos en el año 2011. Entonces, una empresa marchando de esta manera, ¿qué puede ocurrir? Lo que ha ocurrido, el déficit del sector
lo que el gobierno ha tenido que inyectar en este año pasado al sector como déficit llegó a una cifra histórica de 1.500 millones de dólares. Entonces yo me detengo aquí y digo lo siguiente, imagínese cuántos hospitales se hubiese podido hacer con 1.500 millones de dólares, cuántas escuelas, cuántas políticas en ayuda, por ejemplo, al sector agropecuario para provocar que bajen los precios, que hoy están en una manera prohibitiva de todos los productos que consumimos a diario. Es decir, la deficiencia del sector eléctrico se refleja en toda el área de la economía, porque son cifras gigantescas. Entonces, todas estas cifras nos mueven a nosotros como fuerza del pueblo y como personas que estamos en el sector a mucha preocupación y que creemos que esta administración, su ministro de Energía y Minas y todos los responsables de las diferentes distribuidoras y áreas del sector eléctrico deben de sentarse a planificar e inclusive le he invitado en varias ocasiones a que lean su programa de gobierno, a todas las promesas que ellos hicieron. Por ejemplo, el PRM, representado por Paliza y por el hoy ministro de Energía y Minas, en el 2019 se opusieron a la firma del pacto eléctrico y pusieron como condicionante a ellos firmarlo 10 puntos. Y entre esos 10 puntos estaba bajar las pérdidas, bajar los gastos operativos de la empresa distribuidora, disminuir los empleados, disminuir las nóminas, y hoy día el nivel de empleados está a niveles nunca antes vistos en las 3 empresas distribuidoras. Por ejemplo, ellos recibieron en cerca de 7.000 y algo empleados en las 3 empresas distribuidoras cuando entraron al gobierno. El año pasado esa cifra llegó a 8.090 empleados. O sea, todo lo que ellos prometieron y todo lo que decían que iban a hacer, no lo han hecho en el sector, y por eso hoy el sector eléctrico es un gran apagón. Y los subsidios que presenta el gobierno y la cantidad de inversiones que se están haciendo en los 24/7, recibe la energía 24/7, en los medidores inteligentes, en los medidores, ¿cómo se llama? Pago por tarjeta, Prepago. que dice que ha crecido, que dice que dicen de parte del sector que ha eficientizado lo que es la parte de los apagones. No, mira, Aurelio, justamente nosotros como Fuerza del Pueblo, si hubiesen planes estructurados y bien llevados, nosotros estaríamos de acuerdo con inversión de ese tipo. Ahora, las inversiones para ese tipo de proyectos realmente han ido cuentagotas. Ahora, ¿tú sabes qué sí se ha acelerado? Los gastos operativos se han incrementado. ¿Y qué es gasto operativo? Lo que yo hago en nómina, lo que yo gasto en vehículos, lo que gasto en combustible, lo normal de una empresa que no genera, para marchar la empresa tiene que funcionar. Entonces tú lo que tienes que optimizar para esos gastos que tú haces, tratar de bajarlo y tratar de tener dinero para invertir en proyectos como ese. Por ejemplo, compra de contadores. No hay contadores. Una empresa que esa es su función, usted va como ciudadano a demandar un nuevo servicio. Nosotros 3 nos unimos y formamos un pequeño negocio. Aurelio y yo, que somos mocanos, vamos a comprar productos agrícolas en Moca, vamos a comprar pollo. Para comprar pollo y procesarlo, nos reunimos nosotros 3, hacemos un consorcio y vemos cómo nosotros hacemos las inversiones del lugar para comprar buenos freezer, eficientes, inverter, que no consuma poca electricidad. Ahora, lo que nosotros 3 no podemos hacer es de entrada ponernos unos salarios a tal nivel y comprarnos vehículos a tal nivel que no podamos hacer las inversiones del lugar para que la empresa genere renta. Entonces, en gastos operativos, en los gastos corrientes, ¿qué ha ocurrido? Ha llegado a niveles récord. Esto sí ha llegado a niveles récord. Y este gobierno siempre habla de niveles históricos y récord. Los gastos operativos han llegado en el 2012 y con cifra, por favor, de
Ministerio de Energía y Minas oficiales llegaron el año pasado a 406 millones de dólares en gastos operativos. Entonces, lo que le pedimos, hay que bajar considerablemente esos gastos operativos y hacer esos gastos de inversión, Aurelio, que tú bien hablas, en medidores, transformadores, darle buenos servicios a la persona, que la persona tenga donde reclamar, que se sienta atendido. O sea, porque las empresas distribuidoras no han entendido que nosotros los usuarios no somos usuarios, nosotros somos clientes de ellos. Demandamos un servicio, ellos nos dan un servicio y nosotros le pagamos por ello. Entonces, vemos muchas contradicciones también, Aurelio. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita, excelente análisis que hiciste, de el precio de los combustibles y cómo está dividido esos impuestos que nosotros pagamos en el precio de los combustibles. Este gobierno prometió que llegado el combustible a 85 dólares el barril, iba a traspasar esos ahorros a los ciudadanos. Y nosotros estamos viendo que cuando vamos a una estación de servicio y llenamos nuestros vehículos, cómo andan los precios. Hace 54 semanas que ocurrió que el barril de petróleo bajó de 85. Y en las últimas semanas no es que ha bajado de 85, ha bajado de 70 dólares y todavía parece que el gobierno no recuerda, el presidente Abinader, quien fue quien hizo esa promesa y luego la secundó su ministro de Industria y Comercio, no ha llevado a ejecución esta promesa. Entonces nosotros nos preocupa muchísimo. También tú mencionabas, Aurelio, y te voy a coger ahí, el tema del metro y de las inversiones. Vimos que el presidente en uno de sus discursos dijo que el metro, en la parte que le había tocado a ellos, los costos iban a ser por debajo de lo que se había costado en las anteriores administraciones. Pero recientemente en febrero, en el periódico El Dinero, porque no nos vamos a atribuir la autoría de esto, publica que los gastos en el metro, en lo que están haciendo ahora, se han disparado en un 126.6%. ¿Cómo? Así es, mírenlo aquí. ¿Y por qué? Bueno, lo que ocurre, si nosotros que vamos al Cibao, vemos que ellos optaron por hacer un metro, en este caso, aéreo, no soterrado como venía haciendo. Sí, entonces, sí. todos hemos visto lo que ha implicado todas las expropiaciones, todas las casas, todos los negocios, todas las grandes naves que ha habido que destruir para darle paso al proyecto, cuando ya en este país estaba la experiencia de construir el metro soterrado, ya teníamos kilómetros y kilómetros, teníamos el personal para hacerlo, teníamos ese know-how, inclusive se dice que parte de ese personal y de esa experiencia que teníamos se utilizó para construir una de las líneas del metro en Panamá. Entonces, ¿por qué no se siguió con ese esquema? No entendemos y mire lo que ha significado eso. O sea que por arriba sale más caro que soterrado. Bueno, Sí, hay una población. bueno, por lo que vemos, idealmente no, pero parece que por el tema de las expropiaciones y de todo lo que ha habido que tomar en consideración, si ustedes ven todo lo que se ha destruido, o sea, todo lo que se ha tenido que expropiar, estaciones de servicio, parqueos de bancos, de grandes negocios, todo eso tiene que pagarse. Ahora, el subsuelo pertenece al Estado. Ahí nada más hubiese sido la excavación. Ahí no hay que pagarle 5 centavos a nadie la excavación. Hay que ser justo y mencionar también que si, por ejemplo, iban líneas de agua, había que removerla también, eso implicaba un costo, pero vemos que ha habido un retraso. Inclusive, si buscan la fecha que se habló el presidente como el mocano que administra, por cierto, Aurelio, la oficina del metro, la OPRED, la fecha no han sido lo que ellas prometieron. ¿Por qué? Porque todo este tema de la expropiación conlleva una serie de situaciones que escapan mucho al tiempo. Entonces,
hay otro elemento en la parte, no sé si tengo el tiempo, en la parte Sí. económica que me gustaría tocar, y es que vimos que recientemente se hizo un alza al salario mínimo, con lo cual estamos total y completamente de acuerdo. Ahora, vimos que en este artículo, relacionado con el salario, vimos que desde el 2017 no se hace no se aplica la inflación a lo que es los impuestos, los salarios que pagan impuestos sobre la renta. El ajuste por inflación. El ajuste por inflación a los salarios en impuestos sobre la renta. Y hoy, para que a mí me descuenten renta, yo debería de ganar 51,000 pesos. Pero como está detrás al 2017... No se ha hecho la compensación. No se ha hecho la compensación, y todo el que gana 34,685 pesos, hoy día se le descuenta renta, y es importante que la población sepa que esto implica de 18 hacia arriba el porcentaje que nos descuentan de nuestro salario por la renta. Aquí, presidente y señores del gobierno, nosotros tuviéramos las personas asalariadas que ganan más de 34 y menos de 51,000 pesos, tuvieran un incremento real de su salario si no se le descontaran estos montos por impuestos sobre la renta. Juan, hay un asunto que quería, en lo personal yo creo que la capitalización de la industria eléctrica era necesaria y fue positiva. Y yo soy un defensor, y yo creo incluso que las EDE deben retornar, esa es una percepción personal mía, que las EDE deben de retornar al sector privado, y pienso que la venta de la energía eléctrica no solo debe hacerse a través de distribuidoras, sino que también los mismos generadores puedan también vender la energía. ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted cree? Porque si yo soy de lo que digo que si el presidente Abinader logra la reelección, va a ser la capitalización va a retornar, y si el gobierno, y si no la gana, y el que gane en el año que viene, cuando logre, yo creo que va a llevar las EDE de nuevo porque aquí hay un sentimiento que la gente cree que las empresas tienen que ser estatales, y los políticos entonces le temen a eso, pero yo creo que la distribución eléctrica debe retornar al sector privado. ¿Cómo usted cree que va a evolucionar la industria eléctrica en el país en los próximos años? Mira, Alexander, tú me das pie a hablar sobre algo que es un mito en nuestra sociedad. Aquí hay sectores que cuando se habla de Leonel Fernández dicen que Leonel Fernández vendió todas las empresas del Estado. Todos recordarán eso, inclusive hoy todavía tiene ese mote. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en ese momento? En ese momento, empresas generadoras, por ejemplo, centrales de 100 megavatios, que debido al deterioro que tenían, de que no se hacían las inversiones en mantenimiento, ni los reemplazos, cada central tiene tiempo de mantenimiento estipulado por el fabricante. Si se dejan de dar, las empresas caen. Entonces, empresas, por ejemplo... Se deterioran. Totalmente. Lo que ocurre con cualquier auto o con cualquier motor. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado Dominicano vio qué esquema podía utilizar y, por ejemplo, centrales que eran de 100 megavatios solamente estaban generando entre 20 a 30 megavatios. Entonces, ¿qué hizo el Estado Dominicano? Como los Minas, las Itabo. Itabo, Ejejaina. Vaya, los Minas. Recuérdense los famosos pinches de caldera y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado dijo, mira, vamos a buscar un socio privado, vamos a valorar, por ejemplo, vamos a coger el caso de Ejejaina, vamos a valorar cuánto cuesta lo que hay hoy, esa máquina deteriorada. 100 millones, por ejemplo. Exactamente, cuesta 100 millones. Entonces, ¿qué se dijo? Miren, vamos a salir a buscar igualmente esa misma cantidad, 100 millones más, lo pone el sector privado y nos asociamos en ese negocio. No fue que se vendieron,
no se vendieron. Se recapitalizaron. Se recapitalizaron. Entonces, ¿qué se hizo? Con ese dinero fresco que entró, se hicieron las inversiones del lugar y esas empresas se han llevado y hoy día están total y completamente en operación. Inclusive, me permito, esto es una publicación del FONPER, quien lleva todo lo que ingresa en estas empresas. Y por ejemplo, Eje Jaina, tengo aquí la cifra hasta el 2020, porque no está actualizada en la página, y del 2010 al 2020, Eje Jaina ha dejado de dividendo neto para el Estado 10.000 millones de pesos. O sea, no es que son empresas que se vendieron como noticia. O sea, que le está dejando beneficio al gobierno. Total, 10.000 millones. Entren a la página del FONPER. Pero no es solamente que dejaron de beneficio 10.000 millones, sino que de impuestos sobre la renta, de lo que hablábamos anteriormente, también el gobierno ha percibido 1.292 millones de pesos. Pues fue un negocio redondo. Entonces, ¿qué ocurrió en Ejitabo? En Ejitabo, cifra de 2010 al 2020, ha significado de beneficio 7.800 millones de pesos para el Estado Dominicano. Y si le sumamos 971 millones de impuestos sobre la renta. Pero ¿qué ocurre en Molinos de los Amas, que son de las famosas empresas y el mote que le tienen a Leonel Fernández de que vendió las empresas del Estado? No, son empresas en conjunto, sector privado y el sector estatal. El Estado ha recibido por Molinos de los Amas 919 millones de pesos desde el 2010 hasta el 2020 y de impuestos en esta empresa 156 millones. Y la tabacalera, ahí sí tengo las estadísticas un poco más atrasadas, porque nada más la tengo en la página, está actualizada del 2010 al 2013, ha implicado unos ingresos de 73 millones de pesos en beneficio para el Estado y 21 millones en impuestos. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es muy diferente, Alexander, a lo que ha estado vendiendo este gobierno con sus famosas figuras de los fideicomisos. Mira lo que pretendieron hacer, por ejemplo, con Punta Catalina, después que el propio PRD y el propio ministro habían desacreditado Punta Catalina, que en un momento dado, cuando estaba en plena ejecución del proyecto, él dijo que eso era una cerca de chivo ahí, no sé si recuerdan. Punta Catalina declara el administrador actual de Punta Catalina, Celso Marrancini, de que el año pasado le representó en beneficio para el Estado Dominicano, lo anunció el presidente en su discurso, 220 millones de dólares en un solo año. Yo quiero que hagamos un ejercicio aquí y nos diga qué empresa del sector privado, de la más grande de la República Dominicana, dejó estos niveles de beneficio. Yo creo que Nicodetel. No, ninguna empresa. Son 220 millones de dólares con todo y que se está comprando el carbón más caro del que se pautó por la crisis que hubo de todos los energéticos a nivel mundial por el tema de la guerra de Ucrania. Ahora, se planteó un fideicomiso para Punta Catalina. Yo me pregunto, si ya Punta Catalina está hecha, la hizo el Estado, se está administrando, que está dejando ingresos de más de 210 millones, de 20 millones de dólares, ¿para qué se necesita un fideicomiso? ¿Cuáles son los fines ulteriores? Después del escándalo que se armó con ese fideicomiso, en donde había una famosa figura de un fideicomitente adherente, en donde permitía que el sector privado invirtiera y se quedara con los activos al final de la jornada, yo no entiendo con cuáles fueron esos fines. Entonces, se dio ese escándalo, se hubo una revolución aquí de todos los sectores y tuvieron que echar para atrás la figura del fideicomiso y hoy día, por lo menos para Punta Catalina, porque aquí en la República Dominicana tenemos fideicomiso para la policía, fideicomiso para Pedernales, fideicomiso para lo de tránsito vial, que ustedes mencionaban ahorita. O sea, todas estas figuras, los cuales uno
la población no termina de entender ni cuáles son los fines ulteriores. Nosotros tenemos un fideigobierno. Es que el gobierno no está en capacidad de gestionar para lo cual fue elegido. Es una pregunta que le salta a uno. No estamos en la capacidad y tenemos que hacer fideicomiso, crear una figura para que administre. Yo realmente que no termino de entender. E inclusive, nunca en campaña el PRM prometió que iba a administrar con fideicomiso el Estado Dominicano. O sea, yo creo que debemos de hacer una profunda reflexión de qué estamos haciendo y qué al final va a administrar el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, porque todo va a estar concedido en fideicomiso. Y sabemos que muchos de esos fideicomisos, la vocación no es el servir a la población, sino son fines de cualquier empresa privada de buscar beneficio de esos servicios. Bueno, Juan, yo no había tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero usted es un hombre brillante, sí, y usted tiene todas las condiciones para despegar mucho en la política. Ojalá su partido lo use más a menudo en el debate nacional, porque usted es un hombre brillante. Yo creo que con la condescendencia tuya, y sí, estamos tratando de hacer un trabajo y nos sentimos tomados en cuenta por nuestra organización. La Fuerza del Pueblo es un partido de oportunidades, nos ha dado la oportunidad a muchísimas personas, tenemos grandes responsabilidades y junto a este equipo de ingenieros, profesionales, abogados de la Secretaría de Energía, creemos que le podamos llevar grandes soluciones a grandes males y los cuales están hoy profundizando. Le faltó algo, que usted es mocano. Yo soy mocano. Y los mocanos son nacido y criado en Moca. Solamente vine aquí después del bachiller a la universidad y aquí me han dejado y me han tolerado. Y no he quedado muchos temas pendientes, sí, por ejemplo, la energía verde, el gas natural y otra serie de cosas que yo creo que vamos a tener que invitarlo próximamente porque tú no hables de eso. Pero además de eso, la parte operativa real de lo que son las superintendencias, más esa, que es tan interesante. Bueno, que sea eso un compromiso y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Sí. Con ustedes.